Buenos días, jóvenes, buenos días. Continuamos con la clase. Pese a las circunstancias, bueno, tenemos que continuar ante órdenes de nuestras autoridades. Mi nombre es Nelson Gemio, fanático de la ortodoxia. En esta oportunidad, déjame continuar la clase teórica que estábamos avanzando. Todo para los temas para el primer parcial. Recuerda que el primer parcial contempla tres temas, uno de ellos este que es fuerza. Bien, entonces, continuamos. Disfunción traumática. Vamos a ver qué es la disfunción traumática. Durante durante el proceso masticatorio, el paciente puede tener episodios de dolor, episodios por contactos prematuros en excéntrica y asiacéntrica. Todo esto va a ocasionar una disfunción traumática. Entonces, lo que hace el paciente, más que todo, su sistema neuromuscular es adaptarse a este trauma oclusal. Entonces, va a haber grupos musculares que van a tener que relajarse, otros contraerse, todo para una adaptación oclusal, neuromuscular y oclusal. Entonces, aquí observamos un paciente que tiene caninos retenidos. El canino es fundamental para la desoclusión lateral, para los movimientos excéntricos laterales. Entonces, si el paciente no presenta o tiene caninos retenidos, pues no, como no hay guía canina, lo que va a ocurrir es que haya contactos prematuros, tal vez en el lado de balance. En tal sentido, esos contactos son los más lesivos en la oclusión. Es importante por eso observar cómo va realizando el niño el recambio dental. Observar, analizar, eh, hacer un seguimiento de su cronología de la erupción. No podemos esperar hasta los 13 años, ¿no? Que es la edad que aparentemente erupcionan los caninos, pero tú sabes que la edad cronológica muchas veces no va de la mano de la edad ósea. En tal sentido, el uso de imágenes nos permite visualizar la ubicación y el proceso de recambio dentario. Acá este paciente tiene más de 15 años, han ido esperando, pero fíjate cómo ya el canino ha ido reabsorbiendo raíces de central, lateral, y pues ese canino no va a erupcionar prácticamente, ¿no? Y ante la ausencia de guías laterales, pues también el paciente está con trauma oclusal. Entonces, por eso es importante valorar la erupción dentaria durante la maduración. Esta es una tomografía donde vamos a visualizar, ese es el canino retenido, este es el volume render de la tomografía, puedes observar cómo se encuentra sobre central y lateral. Entonces, de aquí está la importancia de por qué estamos haciendo hincapié de que visualices, que tú controles a tiempo y identifiques y remitas al especialista correspondiente. Esta pieza dentaria que está retenida, que está sobre el lateral, vas a ver este corte que es el longitudinal, cómo va afectando a las raíces de las otras piezas dentarias, ¿no? Y aquí vas a ver este que es el sagital. Vamos a hacer un zoom. Fíjate cómo se lo está reabsorbiendo a la raíz del lateral y del central. Imagínate, esto no se identificó a tiempo, pese que el paciente realizó los controles rutinarios cada 6 meses, no pudieron identificar a tiempo estas lesiones. Es por eso que es importante pedir una valoración no solamente radiográfica, sino tomográfica, para visualizar en los tres planos del espacio y ver qué está sucediendo con esas piezas dentales. Puedes observar que están hacia vestibular y están reabsorbiendo bastante TAP. Los caninos que se encuentran hacia vestibular son los que más reabsorben, a diferencia de los caninos que se encuentran hacia palatino. ¿Ok? Entonces, el paciente durante el crecimiento generalmente pierde piezas dentarias prematuramente. Eso hace que los molares se inclinen y un molar inclinado pues siempre va a provocar puntos prematuros de contacto en el sector posterior cuando el paciente hace en excéntrica, es decir, movimientos de protrusión, lateralidad, no tendría que haber ese punto prematuro de contacto. Entonces eso convierte una oclusión en traumática, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Entonces,
hay que realizar un alineado y nivelado de las piezas dentarias. Hay que devolverle la guía canina y la guía incisiva, ¿no? Y hay que verticalizar los dientes posteriores, porque generalmente chocan porque están inclinados. Ahorita vamos a ver la terminología que vamos a utilizar para diagnosticar cada pieza dentaria. Ahora, otra cosa es también ver el biotipo del paciente, ¿no? A la izquierda estás viendo un paciente con un plano oclusal paralelo al plano de Frankfurt, al plano de Camper, al plano de Camper. Entonces, esto es ideal. Pero estás viendo el paciente 2, fíjate cómo el plano oclusal se divide en dos. Mira, este sería un plano oclusal anterior y este sería un plano oclusal posterior. En tal sentido, este paciente cada vez que hace protrusión hay puntos prematuros de contacto. ¿Por qué? Porque el molar está inclinado, mira, y así inclinado choca, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho su proceso mandibular? Mira, ha tenido que rotar hacia abajo, rotar bastante, para generar algo de desoclusión. Este paciente solamente se bisagra. Esto a temprana edad se podría haber identificado. Entonces tú tienes que ir viendo cómo va creciendo sus maxilares, cómo va desarrollando su oclusión, sus puntos prematuros de contacto que no tendría que ver, sus guías incisivas, caninas. Entonces, esto es importante que aconsejes al paciente la necesidad de una reubicación de incisivos y caninos para la desoclusión, es decir, la ortodoncia. Vamos a ver la importancia de la fuerza oclusal y la cinemática mandibular. Vamos a ver movimientos protrusivos con interferencias. Entonces, el paciente, cuando tiene pérdida prematura del 6, porque estadísticamente es lo que más pierde, cuando tiene bastante desgaste anterior producto de una mala oclusión, cuando haga protrusión y no haya guía incisiva, no hay por mala oclusión o por mucho desgaste, fíjate, los dientes posteriores son los que hacen bastante contacto. Entonces, esto no es normal. Tendría que haber una desoclusión posterior. Entonces, estos dientes que están de rojo no soportan cargas horizontales. Son muy buenos para cargas verticales. ¿Qué pasa con el 7? ¿Qué pasa si el paciente perdió el 6 y el 7 se medio inclina? Igual lo propio. Cuando haga protrusión va a generar punto prematuro de contacto. Tanto hacia excéntrica, o sea, cuando el cóndilo sale, como hacia céntrica, cuando el cóndilo retorna. Entonces, todo hace que el sector posterior pierda estabilidad. Ahora, ¿qué pasa en los movimientos laterales? Las guías caninas deberían controlar la fuerza muscular, ¿no? Pero fíjate, si el paciente no tiene una correcta guía lateral, no tiene una buena oclusión canina, puede ser por desgaste, o puede ser porque está retenido. Entonces, fíjate, el lado de balance, que ese es el más peligroso, ese contacto prematuro es más peligroso. Entonces, va a crear interferencias en lateralidad, tanto hacia centrífuga como hacia centrípeta, es decir, tanto como va y como retorna. Vamos a ver los cóndilos de trabajo y de no trabajo. El cóndilo de trabajo, el de la izquierda, pivotea y sale hacia el lateral, laterotrusión. Pero el cóndilo de no trabajo debería ir hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro. Sin embargo, fíjate, oscila, ¿no? Oscila y zigzaguea. Entonces, ese zigzagueo provoca también trastorno temporomandibular. Entonces, tanto hacia excéntrica, es decir, cuando hace lateralidad, también en el retorno. Vas a ver que en el retorno también ese punto prematuro de contacto lesiona el fibrocartílago. Vamos a ver en el retorno qué pasa con el cóndilo de no trabajo, no trabajo. Fíjate, también igual, zigzaguea.
todo por el punto prematuro de contacto posterior, en el lado de balance. Ese zigzagueo hace que el fibrocartílago se lesione. Hay participación de más citoquinas y se instala un proceso articular. Vamos a ver en una vista lateral qué pasa en el trabajo y el de no trabajo. En el lado de trabajo, el cóndilo solamente va a pivotear, pero en el lado de no trabajo tendría que orbitar, pero por ese punto de contacto, fíjate cómo hay un desbalance de la trayectoria condílea. Todo eso hace que el paciente desarrolle trastorno temporomandibular. Entonces, tu misión es identificar a tiempo esta maloclusión, la ausencia de guías anteriores y guías laterales. Todo eso va a alterar la fuerza masticatoria, la fuerza oclusal. ¿Ya? Ahí está viendo. Ahora el retorno del cóndilo de no trabajo. Fíjate cómo aprieta el menisco, salta la articulación, producto del punto de contacto posterior, luego asienta con fuerza en la cavidad glenoidea y eso aplasta el disco articular. Bien, es así como tienes que entender la parte de desoclusión y cómo intervienen ahí las fuerzas oclusales. Bruxismo. Ya el bruxismo ya es un desgaste patológico, ¿no? Producto de una alteración neuromuscular. Aquí el bruxista inconscientemente rechina los dientes tratando de descargar el estrés emocional. La mayoría de los diagnósticos de bruxismo, la etiología se centra en el estrés emocional, ¿no? Pacientes que están sometidos a mucho estrés, la única manera, ven una manera, es una manera, porque hay otras maneras, es una manera de descargar ese estrés, ese cortisol, en la noche apretando los dientes, rechinando los dientes, ¿no? Y pacientes que también durante el día, durante el trabajo, son sometidos a mucho estrés, también lo pueden hacer consciente como inconscientemente. ¿Ok? Entonces, este desgaste patológico del esmalte provoca pues alteraciones oclusales. Aquí ya no va a haber contactos ABC, no va a haber facetas, ¿no? Totalmente están desgastadas, no va a haber guía incisiva, guía canina, pasa en un estado de oclusión balanceada bilateral, y pues cuando no hay guías incisivas caninas también es, las fuerzas musculares, las fuerzas oclusales también se ven alteradas. Entonces, un bruxista también es una patología oclusal que tengo que identificar a tiempo. Ahora, tengo que identificar del bruxismo fisiológico infantil que del bruxismo del adulto. El bruxismo del adulto ese es patológico, pero el bruxismo en el niño, en depresión primaria y mixta temprana, es un bruxismo fisiológico normal. Es decir, el paciente tiene la necesidad de desgastar las cúspides de los dientes temporales porque están muy elevadas. Anatómicamente has debido ver que la cúspide de los temporarios son más elevadas que de los permanentes. En tal sentido, pues como tengo una ATM casi plana, el sistema neuromuscular intenta desgastar esas superficies, esas cúspides elevadas, pero todo tiene un fin. El fin también del bruxismo es estimular crecimientos maxilares. Es decir, el paciente necesita bruxar en etapa de dentición primaria o mixta. Si el paciente a temprana edad ha tenido una buena dieta fibrosa, dura y fibrosa, entonces el paciente muchas veces no va a bruxar, ¿no? En esa edad. Pero si el paciente ha tenido una dieta blanda o intermedia, entonces en dentición primaria, 6, 5, o en dentición mixta temprana, 7 hasta 8, algunos pacientes llegan a tener este bruxismo fisiológico que es normal. Ahora, si el paciente bruxista no identificas a tiempo, no ves los desgastes, pues todo va a repercutir al sistema neuromuscular. De repente el paciente va a tener puntos gatillos de dolor en los músculos masticatorios, ¿no?
El paciente manifiesta dolores incluso hasta la espalda. Recuerda que los músculos masticadores no solamente son los que elevadores de la mandíbula, sino también son los supraoideos y los infraoideos. Prácticamente desde la cintura escapular para arriba hasta el parietal, ahí se consideran los músculos masticadores, grupo masticatorio. Entonces, en tal sentido, el paciente puede manifestar puntos gatillos de dolor en esas áreas. Y es importante que puedas identificar qué grupo muscular está con patología, con mialgia, y identificar si hay puntos de contacto que están produciendo estos síntomas. Entonces, ¿puedo yo utilizar fuerzas introducidas terapéuticamente, o sea, estimular o romper estas fuerzas inducidas? ¿Puedo colocar un aparato que disminuya la fuerza oclusal? Claro que sí. Este, por ejemplo, es un jig plano, es un jig plano, ¿no? Antes se utilizaba el jig de Lucía, actualmente no se utiliza. Si alguna vez ven escuchar como desprogramador, no es el ideal. Hay otros mecanismos de desprogramación. Este pedazo de plástico que ven que está entre los dientes interrumpe la comunicación propioceptiva, ¿ya? Y interrumpe, por ende, interrumpe la respuesta neuromuscular. ¿Mm? Esto es así de simple. Los dientes tienen periodonto. En el periodonto hay células propioceptoras, como también hay el aparato tendinoso de Golgi que capta la presión, que capta, ¿no? Y esa sensación de presión va al sistema central y el sistema nervioso central ordena la fuerza de contracción. Si tú interpones un objeto entre los dientes, este sistema neuromuscular no va a responder porque no va a haber ningún estímulo, ninguna propiocepción para estimular la fuerza muscular. Por lo tanto, al interponer objeto con objeto y no hay contacto dentario, todo el sistema neuromuscular entra en proceso de relajación. Entonces, si tú ves que tu paciente está rechinando, está apretando fuerte los dientes, está provocando trauma oclusal, imagínate que tenga puntos prematuros de contacto en el sector posterior, uno de los tratamientos es introducir terapéuticamente este dispositivo que es jig plano para interrumpir la fuerza muscular. ¿Sí? Y ahí vas a ver, ¿ya? Con este jig plano, el paciente no sabe dónde tiene que morder, lleva adelante, pero mira, no tiene una guía incisiva. Peor en lateralidad, vas a ver, en lateralidad, y no sabe dónde es lateralidad. Prácticamente su sistema neuromuscular ahorita está ciego al no haber contacto dentario, mira, no sabe dónde tiene que ocluir, dónde va a articular con el superior. Entonces, después de 24 horas vas a ver al paciente totalmente plácido su sistema neuromuscular. Fácilmente vas a poder tú abrir y cerrar la boca, ¿no? O sea, con la técnica Chick-Point. Ahorita, luego después te explico la técnica Chick-Point. Entonces, ya hemos visto, hay una fuerza, ¿no? Que nosotros podemos introducirla. Hay una fuerza que podemos interrumpirla. Hay también una fuerza muscular, por un lado, tengo que también tomar en cuenta. Entonces, ya hemos hecho bastante hincapié en los tipos de fuerza, ¿no? Entonces, ahora vamos a desglosar qué es fuerza. Hemos visto fuerzas de tracción, fuerzas de tensión, hemos visto las unidades de medida, los tipos de fuerza, clasificaciones de fuerza en ortodoncia, en ortopedia, pero ahora vamos a definir qué es fuerza. Fuerza se ha definido como una cantidad vectorial, es decir, no es directamente proporcional a la masa, vectorial en este caso, ¿no? Y se dice que es la interacción entre dos o más objetos. ¿Por qué? Pues porque cada movimiento dentario a veces lo provocamos apoyándonos en otros dientes. Si yo quiero mover canino, por ejemplo, ¿no? El canino es poderoso, el premolar no va a ganar, pero si uno premolar, molar y esta vez el segundo molar, entonces ya genero un anclaje, ¿no?
y luego después ya puedo aplicar una fuerza. Por eso varía, es una interacción entre dos o más objetos. Capaz de hacer variar su estado de reposo, es la primera ley, ¿no? La primera ley de Newton. Un objeto no se mueve a no ser que le apliquemos una fuerza. La fuerza también puede producir deformación de los mismos. Eso sí, también tomamos en cuenta esta teoría, ya que al mover un diente, no solamente movemos el diente, sino también movemos o modificamos el proceso dentoalveolar. Entonces, esa sería una definición más acercada a lo que nosotros hacemos en ortodoncia. ¿Hay una fuerza total? Lógico, sí, pero ¿a qué se refiere por una fuerza total? No es la fuerza inversamente proporcional a la masa, sino es una fuerza sumatoria de varios otros factores. Ya dijimos hace rato, es vectorial, es vectorial. Al ser vectorial, tengo que tomar en cuenta hasta la gravedad que tiene este planeta, en la fricción del objeto en la superficie. O sea, tengo que tomar todo en cuenta. Recuerda que para mover dientes siempre utilizamos mecanismos de fricción. En tal sentido, tengo que tomar en cuenta completo este apartado. Esta unidad, toda fuerza tiene una unidad de medida, ¿ya? En el sistema anglosajón, por ejemplo, es pulgadas por el tiempo, ¿no? Utilizan ellos pulgadas, yardas, ¿no? Distancia, ¿no? Pero en el sistema internacional utilizamos la unidad de medida correcta en el sistema internacional, es el Newton. El problema es que el Newton es proporcional a la superficie, proporcional a la masa. Entonces, utiliza muchos decimales. En tal sentido, es un poco difícil que podamos hablar con el lenguaje de newtons, ¿ya? Y también los dinamómetros no vienen, antes venían en newton, pero ahora vienen en kilogramos, o sea, peso, ¿no? La romanilla, por ejemplo, la que conocen para comprar papas, viene en libras, ¿no? En libras. Y hay también kilogramos, ¿no? Pero nosotros vamos a utilizar en el sistema internacional, la unidad paralela del newton sería metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a utilizar metros, centímetros, milímetros, más que todo, milímetros por sobre segundo al cuadrado. Es nuestra unidad de medida. Entonces, el kilogramo, por ejemplo, 9.8 newtons va aquí, es la equivalencia de un kilogramo de fuerza. Entonces, 9.8 newtons igual a un kilogramo. Por eso utilizamos más kilogramo fuerza. Más que todo utilizamos gramos fuerza, porque los dinamómetros, el ortodóntico, por ejemplo, va desde 25 hasta 250 gramos fuerza. Bien, ¿no? Entonces, lo que vamos a utilizar, si queremos seguir utilizando newtons, mira, por ejemplo, un gramo de fuerza, un gramito de fuerza equivale a 980 decinewtons. Entonces, complicado hablar así, ¿no? 980, dale 980 decinewtons de fuerza a tu aparato. Pero más fácil es dale 1000 gramos de fuerza, dale 15 gramos de fuerza, ¿no? Ya que los dinamómetros, ya te dije, vienen en gramos. Ok, entonces vamos a utilizar esa unidad de medida, gramos, fuerza. ¿Cómo se clasifica la fuerza? La clasifica en dos grupos. Vamos a clasificar las fuerzas de contacto, ¿no? Y fuerzas de campo. Dentro de los de contacto, están la normal, que es, ¿no? La fuerza proporcional a la masa, la de tensión, o sea, o de tracción, la de peso, ¿no? Vamos a ver, todos tienen una masa y obviamente tienen un peso, la de fricción, ¿no? Porque si voy a utilizar un aparato, vamos a ver, los brackets especialmente generan fricción. Y la fuerza elástica. Estás viendo ahí el niño que está con unos elásticos, con la máscara de protección, ¿no? Al mismo tiempo, dentro de la boca tiene un tornillo. Este tornillo se va activando y va generando fricción, ¿no? Los maxilares tienen un volumen y una masa, genera una fuerza de peso. Al traccionar todo el maxilar hacia adelante, genera una tensión y obviamente es proporcional a la masa. Por ejemplo, si para mover el maxilar necesito unos
700 gramos de fuerza, si le colocas 10 gramos de fuerza, no vas a mover nada. Entonces, tienes que manejar todos esos conceptos. Fuerzas de campo, ¿qué son las fuerzas de campo? Ahí viene la electromagnética, ¿ya? Hay fuerzas electromagnéticas, hay la fuerza nuclear, nuclear fuerte, nuclear débil, esas son las fuerzas de campo. O fuerzas de no contacto también les denominan, ¿no? Tienes que tomar en cuenta que hay fuerzas de contacto, la que más utilizamos en ortodoncia, pero también hay fuerzas de campo. Dentro de las fuerzas de campo podemos nombrar también la electromagnética. Hay aparatos como Magnaforce que utilizan fuerza magnética de repulsión o de atracción para poder también mover dientes. Pero después no utilizamos fuerza nuclear. ¿Qué se refiere por fuerza normal? Entonces desglosemos, ¿no? Esta se representa con la letra N, por supuesto, ¿no? Es proporcional a la masa. Es la fuerza que aparece cuando hay contacto entre dos superficies. Esta es siempre perpendicular a la superficie. Es decir, una definición aplicada a la ortodoncia. Entonces, la fuerza normal es proporcional. Es decir, si la masa, digamos, requiere unos 100 gramos de fuerza y tú le aplicas 20, no lo vas a mover. Por otro lado, si tú excedes la fuerza normal, entonces vas a generar también otros problemas, como inclinaciones descontroladas. La fuerza de tensión, mira, ahí estamos viendo un arco, ese arco de acero grueso que ves ahí cerca de los incisivos, se llama el arco de Mulligan y está traccionando con un resorte y está generando una tensión al incisivo que está retenido. Entonces lo estamos traccionando, ¿no? Dando una tensión a la fuerza. Entonces es fuerza tensional. Esta se representa con la letra T de tensión. Ahí hay una fuerza tensional. Es la fuerza que aparece cuando existe una fuerza de tracción. Estoy traccionando al incisivo, la masa del incisivo, que es depreciable comparada con el objeto. Esta tensión es igual a través de todo el resorte, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Es una fuerza de tensión que va jalando, traccionando, ¿no? Una masa. Entonces ahí estamos hablando, aplicando una fuerza de tensión. Fuerza de peso. ¿Qué es la fuerza de peso? Todo objeto tiene una masa, ¿no? Y en este caso los dientes tienen su propia masa. Entonces, sería pues la ortodoncia bella, hermosa, si todos los dientes tuviesen la misma superficie radicular, la misma longitud radicular. Entonces, sería diferente, ¿no? Sabríamos que aplicando, digamos, 100 gramos sería ideal para todos los dientes. Pero si aplico 100 gramos, por ejemplo, en los dientes de abajo, los que más sufrirían serían los incisivos inferiores, los más débiles, que requieren una fuerza de 40 gramos, digamos. Y los molares se reirían con tus 100 gramos porque ellos necesitan fuerzas a veces hasta de 200 gramos. Entonces, tal vez los únicos dientes que movería serían los premolares o incisivo lateral. Entonces, es así, ¿no? En el superior, estamos hablando, ¿no? Pero es así. Entonces, todos los dientes tienen una masa, un peso. Y cuando voy desplazando, por ejemplo, ese muchacho que está empujando la caja, tienes que entender, esta caja tiene un peso, ¿no? Y en la superficie, no es lo mismo arrastrarlo sobre una superficie de piedra o sobre una superficie de azulejo, ¿no? Entonces, esto está representado por la letra W de trabajo, ¿no? Se representa con la letra W, work, trabajo o peso, ¿dicen? Y esta es la fuerza que aparece cuando una superficie se coloca o ejerce fuerza. Entonces vamos a ver eso, también qué tipos de fuerzas friccionales hay. La fricción o rozamiento, ¿ya? Esta fuerza existe entre dos superficies. Matemáticamente esta fuerza se representa con la siguiente ecuación, ¿no? Fricción es igual a coeficiente de rozamiento más la fuerza normal, por la fuerza normal. Entonces, todas las superficies tienen un coeficiente de rozamiento. A ver, me explico. No es lo mismo ir a una pista de baile de tierra, digamos, un escenario donde sea tierra,
y tengas que bailar el paso lunar de Michael Jackson. Imposible, ¿no? Entonces, necesitarías acá otro piso de un coeficiente de rozamiento más bajo. Entonces ahí tendrías que colocar, no sé, un azulejo, un porcelanato, ya, bien pulido, un porcelanato. Ahí va a haber un bajo coeficiente de rozamiento. Ahí sí vas a poder hacer el paso lunar de Michael Jackson. Entonces, todo depende del coeficiente de rozamiento. Ahora, cuando movemos dientes, ya sea con ganchos, ya sea con brackets, cualquier aparato, tienes que entender, hay un rozamiento entre el diente y el aparato, entre aparato y aparato. Todo el tiempo hay un rozamiento. A medida que vas desplazando, se va rozando. Entonces, todo este coeficiente de rozamiento también tengo que tomar en cuenta antes de aplicar una fuerza. Por ejemplo, aquí estás viendo dos objetos, o sea, dos sujetos que están queriendo empujar una masa de 50 kilogramos. Para empujar esa masa, ese ropero, haz de cuenta, es un ropero o un refri. Ese refri, digamos, pesa 50 kilogramos. Para poder empujar sobre una superficie, necesitas generar una fuerza igual y superior, no, superior a la masa. Pero hay dos momentos, y esto me vas a entender. Cuando empujas un ropero, al inicio vas a necesitar romper el rozamiento con la superficie. Una vez que rompes el rozamiento, empiezas a empujar y baja la fuerza, ¿no? Te das cuenta que solamente ya es empujar, porque ya estás rozando el ropero con la superficie. En tal sentido, la primera se va a denominar fuerza o fricción estática. La primera. Y la segunda, cuando ya el ropero empieza a deslizarse sobre la superficie, la de la derecha, a esa vamos a llamarle dinámica, ¿ya? Entonces, en un principio, lo mismo pasa con los dientes. Para mover un diente, al inicio necesitas una fuerza mayor para romper la fricción estática, una fuerza mayor. Si digamos este ropero pesa 50, tú vas a tener que, digamos, subir tu fuerza a 60 para que romper la fricción. Una vez que rompes la fricción y empieza a generar fricción en el ropero, y la fuerza dinámica, después la fuerza ya baja, puede bajar a 40 o 30 kilos porque hay un rozamiento, ¿entiendes? Entonces, la fuerza estática siempre va a ser mayor a la dinámica. Y a eso se denomina coeficiente o factor mu. Este que parece U es unidad mu, mu de newtons. Entonces, el mu estático en newtons es mayor que el mu dinámico en newtons. Entonces, en tal sentido, el mu estático sí o sí tiene que ser mayor que el mu dinámico. ¿Entendiste? Ok, lo mismo ocurre con los dientes. Al inicio vas a requerir una fuerza mayor. Una vez que ya empiece el proceso adaptativo, tienes que bajar la fuerza. Espero que me entiendas. Fuerza elástica. Entonces ahí estamos viendo una paciente con una máscara de protracción, estamos traccionando, generando una fuerza, utilizando una fuerza elástica. Este elastómero que ves es un elastómero. Este elastómero genera fuerzas de presión, fuerzas elásticas, hasta 500 a 700 gramos, dependiendo del grosor, el diámetro del elástico. Entonces, es la fuerza que aparece cuando hay cuerpos sujetados a resortes o elásticos. Y su expresión matemática se conoce como la ley de modificación de Hooke. Hooke, entonces, es igual a fuerza elástica es igual a la constante del resorte, es decir, cuánta fuerza genera ese elástico resorte, y la longitud obviamente es proporcional, ¿no? Cuanto más longitud tracciona el elástico, pues va a subir más la fuerza, se va a modificar más. Entonces, esta fuerza elástica la aplicamos bastante para traccionar maxilares, para estimular crecimiento mandibular, para la terminacia, etcétera, etcétera. Muy bien, hemos hablado también de las fuerzas naturales biomecánicas. Es importante, por eso, bien el proceso masticatorio, ¿no? Cuando hay un buen proceso masticatorio, las fuerzas naturales, que son biomecánicas,
provocan un correcto adaptado de todo el componente dentario. En este paciente, ¿qué pasó? Es un paciente que no tiene buenas fuerzas mecánicas, producto de que de un problema funcional, es un respirador bucal y al mismo tiempo es un paciente que ha ido desarrollando rotación mandibular. Por ende, ¿por qué? ¿Por qué ha producido todo esto? Fíjate los contactos dentarios que tiene. No son óptimos, no son óptimos. Entonces fíjate cómo han crecido los maxilares. También hay una fuerza de acuerdo al maxilar involucrado. Entonces, esto es importante que veas el crecimiento y desarrollo de tu paciente. A medida que va creciendo el paciente, tú tienes que observar el desarrollo de ambos maxilares y de la parte dentoalveolar. Una cosa es maxilar y otra cosa es dentoalveolar. Por ejemplo, acá, el paciente puede ser clase uno, como estás viendo, la parte dentoalveolar, ¿no? Clase uno dentoalveolar, clase uno maxilar. Ese es el paciente ideal. Ese es el paciente que eh, ha sido controlado durante su crecimiento y desarrollo. Pero también puede ocurrir lo siguiente. Puede ser que el paciente tenga protrusión maxilar y también tenga retrognatismo. Entonces, ese es nuestro paciente clase 2. Clase 2. Pero como este paciente ha ido desarrollando una buena dieta dura y fibrosa, fíjate cómo está la parte dentoalveolar, está en clase 1. Puede ocurrir también esto. Es impresionante, pero ocurre. Ves tú, llave molar uno, llave canina uno, todo perfecto. Le pides la lateral, en la lateral observas que el canino está, el maxilar superior está con protrusión y la mandíbula con retrusión. Es un clase 2 esqueletal, pero dentro alveolar es un clase 1. Como también he visto casos clínicos, paciente con retrusión maxilar, paciente con prognatismo y clase 1 dentro alveolar. Entonces, ¿cuál es la variable acá? La dieta. La dieta. No es bueno perder prematuramente piezas dentarias. Tener una dieta dura y fibrosa hace que la parte dentoalveolar se adapte entre sí, porque al final eso queremos, que ambos maxilares, ambos procesos dentoalveolares se adapten entre sí, por lo tanto, que tenga un buen desarrollo dentoalveolar. Entonces, paciente de la izquierda, clase 3, paciente femenina, clase 3. Pero ambos no tienen el mismo diagnóstico, ambos no tienen la misma planificación, porque los dos son totalmente diferentes en cuanto a crecimiento y desarrollo. ¿Cuál será más fácil de tratar? El varón, el que está de la izquierda, es un clase 3 por rotación mandibular, versus la niña, que es un clase 3, pero no solamente tiene una rotación posterior, sino tiene una laterodesviación, es decir, la mandíbula está desviada. Entonces, no tanto controlar el crecimiento del maxilar superior. El maxilar superior va a depender de su crecimiento de factores funcionales. La respiración nasal y la oclusión maxilar, o sea, es decir, la dieta dura y fibrosa. Entonces, si es así, y si no ha perdido piezas dentarias, el crecimiento del maxilar superior está garantizado. Entonces, ¿quién es el responsable de la mayor cantidad de las maloclusiones esqueletales dentoalveolares? La mandíbula. La mandíbula pues tiene diferente crecimiento y lo vamos a ver como un avión. Este paciente, no sabe, este paciente puede rotar hacia abajo, rotar hacia abajo, rotar hacia arriba. Puede lateral desviarse a la izquierda, a la derecha durante el crecimiento. Puede inclinarse. Digamos, acá hay más eficacia masticatoria. Todo el plano cruzado se inclina a este lado. Entonces, al que tengo que observar durante el crecimiento es a la mandíbula. Ella es la responsable. Entonces, para mover dientes de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás, de atrás adelante, tengo que hablar de anclaje. Anclaje. Entonces, ¿qué es anclaje?
¿O qué entiendes por anclaje? Anclaje. Mira, para que un poquito te des cuenta. Si no coloco esa ancla en el fondo del mar, digamos, no coloco esa ancla, no voy a poder mantener fijo a este barco. Si solamente coloco o lo fijo a la superficie, ¿no? Entonces este barco se va a mover por todo lado, izquierda, derecha, se ve hacia adelante. Entonces, necesito anclar este diente. Entonces, es anclaje. Cualquier dispositivo que coloque a las piezas dentarias para evitar su movimiento o desplazamiento. Entonces, anclaje, anclar es asegurar y sostener en forma fuerte y segura o resistir un movimiento. Esa es la definición general de anclaje. Pero en ortodoncia le vamos a definir como la habilidad de asegurar, sostener y prevenir desplazamiento de un diente o un grupo de dientes mientras otros dientes movemos. Eso para nosotros va a ser anclaje. Los anclajes ortodónticos disminuyen o limitan el movimiento de los dientes anclados, mas no los inmovilizan. Muy bien, ahí tienes dos grupos de niños, ¿no? El de la izquierda, grupo A versus grupo B. Ok. Si te digo, ¿quién va a ganar? Tú dirías el grupo A. Ojo, que anclaje es limitar el movimiento. Entonces, para esto hay que ser estratégico, porque decía, ¿no? La biomecánica para evitar desplazar un diente, ¿no? Sin embargo, tú puedes decir, estos tres van a ganar. Puede ser que ganen los tres por la fuerza. Están generando aquí, multiplicando la fuerza, ¿no? Tienen bastante fuerza. Pero también tienes que tomar en cuenta quién es el que se está anclando. Y la niña, si te puedes ver, está oponiéndose a la fuerza horizontal. Pese que estos dos están poco o nada colaborando, ¿ya? Pero la niña con su posición que en este momento tiene, está generando una fuerza contraria a la fuerza horizontal. Entonces, eso se trata. No se trata de ganar la fuerza, sino de mantenerlo quieto, inmóvil, ¿no? Entonces, es una habilidad biomecánica. Tú tienes que incorporar más piezas dentarias. Tal vez vas a tener que inclinar los dientes para tener un buen anclaje horizontal. Entonces, el anclaje en ortodoncia es la habilidad de instalar biomecánicamente aparatos ortodónticos y ortopédicos para evitar el movimiento o desplazamiento de un diente o de un grupo de dientes. Eso va a ser anclaje. Entonces, aquí tengo varias piezas dentarias. Y tú te digo, me agarro una cadena, voy a colocar una cadena elástica o voy a colocar un elástico, ¿no? Del segundo molar a los anteriores. Y quiero que eso pongo a luchar el sector anterior versus el sector posterior. ¿Quién crees que va a ganar? Utilizando tu lógica, porque en ortodoncia no hay lógica, por si acaso, ¿no? En ortodoncia eh, tienes que ver muchos factores antes de tomar una decisión, ¿no? Aquí no es lógica. Aquí tienes que ver relaciones coronas radiculares. Aquí tienes que ver inclinaciones, tanto mesiodistal como vestíbulo palatina, ¿no? Entonces acá tú puedes decir, los molares van a ganar. Molar, como los dos molares son poderosos, gorditos. Sin embargo, tú tienes que ver la relación radicular. Otro factor, tienes que ver la inclinación. Los molares y premolares casi están rectos. Y cuando estás recto, pues no hay ancla, ¿no? O alguna vez has colocado o has hecho campamento y colocas tus postes ver rectos, no los colocas rectos, los colocas oponiéndose a la fuerza en el lado contrario, ¿no? Y si te das cuenta, ¿quién es el que está más inclinado? Que es el canino. Tiene una inclinación mesiodistal hasta de 13 grados. Entonces, como al tener inclinado al canino, ¿tú crees que los de adelante se van a ir para atrás? Negativo.
Los de atrás se van a ir para adelante por la inclinación que tiene el canino en sentido mesiodistal, ya te dije 13 grados, por la inclinación vestíbulo-palatina que tiene el incisivo central, que llega a sus 22 grados más o menos, y el lateral también, que llega a otros 25 grados. Entonces, con los dientes anteriores están inclinados. Al estar inclinados, pues soportan muy bien la carga horizontal, soportan muy bien. Versus los molares, que por más gorditos que sean, o sean trisradiculares, pues están verticales. Lo que van a hacer es inclinar, ¿ok? Entonces, si yo quiero llevar esto para atrás, no va a ser posible. Tengo que utilizar unos mecanismos intraorales o extraorales. O tal vez al canino, que es el que más inclinado está, tal vez tenga que llevármelo primero al canino y hacer un grupo atrás y recién llevar a los cuatro incisivos para atrás. ¿Entiendes? Entonces, es así. Es importante que hablemos de anclaje. Anchorage. eh, Bastante en los cursos que he ido a pasar ahora sí y todo un tiempo era anchorage, anchorage, aquí, anchorage. Bien, ¿cómo se clasifican los anclajes? Los anclajes vamos a ver dependiendo hacia dónde tengo que mover los dientes. Vamos a llamarle un anclaje terapéutico a un mecanismo de atracción. Es decir, ambos quiero que cierren el espacio, tanto el sector posterior como el sector anterior. Entonces, una biomecánica de atracción. Entonces, eso es una biomecánica de atracción. Por lo tanto, ¿por qué se llama anclaje terapéutico? Va a depender de la cantidad de dientes, ya sea en el sector posterior y el sector anterior, ¿no? Muchas veces también va a depender del canino, porque el canino es la variable. Si el canino me lo llevo al sector posterior, va a ganar el sector posterior. Si me lo llevo al sector anterior, pues va a perder el sector posterior. Así nomás, así. Pero ¿cuándo se llama anclaje posterior? Cuando no quiero que ese sector posterior se mueva, más bien quiero llevar todo lo de adelante hacia atrás. Recuerda, si hay un paciente con bastante mala oclusión en el sector anterior, lo primero que hacen los cibos es por inclinarse. Se empujan a labios, el paciente no le agrada sus labios protruidos. Entonces quiere mejorar su estética. Necesitas llevar todo para atrás. Entonces necesito anclaje posterior. Entonces, utilizo toda la biomecánica necesaria para anclar los molares y retraer, llevar para atrás los incisivos. Entonces, sería un anclaje posterior. Pero, ¿qué pasa si mi paciente está bien su perfil? No quiere modificar su perfil, pero le preocupa sus terceros molares que se están reteniendo, ¿no? Y necesita generar espacio. Entonces, necesito llevar todo para adelante. Quiero llevar todo para adelante. Entonces hablo de un anclaje anterior, y mi mecánica se concentra en traccionar hacia adelante, es decir, hacer protracción de molar, ¿ves? Entonces, así es como tengo que trabajar, ver hacia dónde tengo que llevar los dientes para poder utilizar anclaje anterior o posterior, o tal vez anclaje terapéutico. Bien, entonces ahí está la importancia de hablar de anclaje. Muy bien. Muy bien. Al anclaje, de anclaje posterior se llama también tipo A, por si acaso, ¿no? Tipo A, un anclaje máximo. Es decir, no dejo que los molares se vayan para adelante. No es un anclaje del 100%, por eso se llama tipo A. Fíjate, ahí todavía una sombra en molares, ¿no? ¿Por qué es esto? Pues porque tengo que hacer todo lo posible para que este molar no se vaya para adelante. Pero hace rato decía el concepto, no lo mantienes inmóvil, ¿no es? Haces todo lo posible para mantenerlo quieto, pero no se queda quieto. Es decir, no es un 100%. No hay un 100% de anclaje biomecánicamente. ¿Sí? Hay un anclaje total con implantes, pero este es biomecánicamente, diente con diente. Entonces, por lo menos necesito que el 75% de lo de adelante se vaya para atrás. Entonces, este sería un anclaje tipo A. ¿Qué es lo que más hacemos a veces en ortodoncia, ¿no? Extraigo dientes para mejorar el perfil, extraigo dientes para dar más estabilidad
y mejorar la relación de los incisivos. Entonces, todo tengo que llevar para atrás. Entonces es tipo A, es lo que generalmente hacemos. El anclaje tipo B sería el 50-50, le dicen otros, 50-50, ¿no? Ambos van a cerrar el espacio, tanto molares posteriores como anteriores. Pero no es tan 50-50, puede ser 60-40 o 40-60. Ese es el anclaje tipo B. Entonces acá yo tomo toda la biomecánica para que ambos cierren el espacio. Anclaje tipo C es el anclaje anterior. Es decir, quiero que los posteriores se vayan para adelante. ¿Qué pasa si mi paciente quiere liberar el tercer molar, ¿no? Y no quiere modificar nada de su perfil? Entonces todo lo llevo para adelante, hacemos la extracción y todo lo llevamos para adelante para cerrar ese espacio. Y así liberar al tercer molar. Fuerza. De acuerdo a la forma de aplicación de la fuerza, vamos a ver qué tipos de fuerza hay. Bueno, pues, ¿quién gana? Está de lejos, ¿no? ¿Quién va a ganar? Entonces, obviamente, toda la fuerza tiene que ser proporcional a la masa. Ahora ya sabes que tiene que ser primero proporcional a la masa. Segundo, tienes que tomar en cuenta la relación corono-radicular, porque tu fuerza no está llegando al centro de resistencia. Tienes que tomar en cuenta la inclinación. ¿Qué tal si el que tiene bastante masa muscular no está bien inclinado o no está bien posicionado? Pues va a perder. Puede que pierda el débil o gane el débil porque está bien posicionado y bien inclinado. Esto es así correcto. Hay que bien ver hacia dónde tracciona la fuerza. Te presento dos dientes. Y yo creo que aquí vamos a quedar. Sí, aquí vamos a quedar. Porque esto necesito que sea presencial. Entonces vamos a quedar en este cuadro. Bien, hasta aquí quedamos para la próxima semana, la teórica. ¿Cuánto nos falta? Hemos terminado con anclaje y hemos quedado. Ok. Perfecto, jóvenes. Entonces hemos hoy día visto fuerzas oclusales, musculares, hemos visto lo que es anclaje y la próxima continuamos con esto, tracción, fuerza. Listo, colega. Listo, jóvenes. Nos vemos hasta la próxima semana. Y detenemos la grabación. 1 hora. Perfecto. Dejar de grabar.